Muy buenas tardes, casi noches. Soy el profesor Ricardo Romero, profesor de historia del nivel secundario y estamos de vuelta con una nueva clase de historia con los alumnos del primer año de secundaria. Bien, en esta ocasión tenemos como tema el poblamiento de América. ¿Está bien? Que está dividido en realidad en dos partes, porque en realidad el tema es un poquito amplio, así que se ha decidido parcializarlo. Entonces, en el capítulo número 5 vamos a ver la primera parte del poblamiento de América. Y para eso vamos a utilizar el resumen que yo ya elaboré, ya he subido al blog y también voy a enviarlo a la plataforma del colegio para que ustedes puedan tenerlo. Comenzamos por aquí, ya saben, primero leemos esto, explicamos bien y luego leemos el boletín ya en casa, tranquilos para entender mejor los conceptos. Bien, ahora, ¿en qué consiste este tema del poblamiento de América? El poblamiento de América es aquella interrogante que hace muchos años los científicos se han preguntado en cómo el hombre americano surge. Porque si bien hasta el día de hoy se sabe que África es la cuna de la humanidad, o sea, es decir, ahí es donde surge el ser humano y se extiende por Asia y por Europa, ¿cómo es que llegó a América? ¿Cómo es que el ser humano apareció en América cuando Cristóbal Colón en 1492 descubrió, pongámoslo entre comillas, descubrió este América? Mm, Se dieron con la sorpresa, pues, los europeos que ya había vida ahí. Cuando se dieron cuenta que ese territorio en realidad era un nuevo continente, se preguntaron, pues, ¿y esos seres humanos de dónde vienen? Pues nunca habíamos sabido de ellos. Es desde ahí que hay ese interrogante. Entonces, el tema de hoy va a tratar de eso. Vamos a ver qué teorías hay que nos dicen cómo es que el ser humano ha surgido en América. Definición. Es la llegada del Homo sapiens sapiens al continente americano, proveniente de Asia, de Oceanía, de Europa o incluso de algunos otros lugares que algunas teorías nuevas también proponen. ¿Está bien? El ser humano cuando llega a América, eso sí está claro, llega en el periodo de Homo sapiens sapiens, cuando ya era como nosotros. No se han descubierto en América hasta el día de hoy restos de Homo habilis, de Homo erectus, de Homo neandertal, no. Se han descubierto solamente restos de Homo sapiens sapiens, o sea, restos de ya del ser humano actual. Entonces, digamos que el ser humano llegó a América muy tardíamente, cuando ya estaba físicamente su evolución, ¿ya? Eso es lo que se sabe hasta el día de hoy, ¿ya? De repente a futuro aparecen otras cosas que al final pues contradigan lo dicho. Como les digo, así es como avanza la ciencia, ¿no? Ahora, veamos esas teorías. ¿Qué nos dice la primera teoría que tenemos acá? Que dice teoría autoctonista. La teoría autoctonista fue propuesta por Florentino Mellino y como su propio nombre dice, autóctono significa que el americano no viene de otro lugar sino que surge en la misma América. Es decir, que hubo una especie de homínido que se desarrolló, evolucionó y aquí surgió. No ha venido de África, de Asia, de ningún lado. Es autóctono el americano. De aquí, de las tierras americanas mismas surge. Esa teoría en 1879 fue cogida por la ciencia, fue estudiada por la ciencia y al principio se tomó como una posible verdad, porque los restos que este paleontólogo argentino, que era Florentino Mellino, presentó, algunos no lo podían rebatir en aquel momento. Va a ser más adelante, unos cuantos años después, cuando ya se logra ver que en realidad los restos que tuvo no eran de la época que él decía. Veamos más a detalle qué es lo que él dice. El hombre americano surge en Sudamérica, específicamente en las pampas argentinas. Por eso que él le va a dar un nombre científico a ese ser humano que existió en aquella época, el Homus pampeanus. El Homus pampeanus. ¿Está bien? Desde donde se dispersó el resto del mundo. Dice que el ser humano, entonces el Homus pampeanus surge en América y desde acá se dispersó en el mundo a través de puentes intercontinentales. Dice que habían puentes de tierra que conectaban un continente con otro. En los extremos, claro está, ¿no? En los extremos de los continentes que conectaban un continente con otro y por ahí viajó el ser humano.
Él dijo que la cuna de la humanidad no se encontraba en África, que la cuna de la humanidad se encontraba en América y que el Homo pampeanus es prueba de ello. Porque él decía que los huesos que encontró le pertenecían a una era más antigua que las que se encontraron en África, la era terciaria, decía. Mientras que para en aquel tiempo los restos más antiguos que se habían encontrado se habían datado de la era cuaternaria, una era posterior a ella. Les explico mejor con una imagen para referirnos a qué es lo que él trataba de decir. Aquí tenemos una imagen de lo que representa las capas de la Tierra, ¿no? Bueno, y cada uno representa una edad determinada. El arcaico, proterozoico, paleozoico, mesozoico, cenozoico. Entonces se dan cuenta, aquí hay restos fósiles que nos dan a entender que había vida ya desde hace mucho tiempo. ¿Está bien? Entonces él decía que no, que el ser humano no surge en la era cuaternaria, donde estaba Australopithecus, donde están los seres que nosotros habíamos visto, ¿no? Anteriormente, ¿no? Australopithecus, Homo habilis, etcétera. Sino que dice que es una época más atrás, o sea, más abajo, casi, les digo, casi, 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 casi chocando con la extinción de los dinosaurios. Es decir, que ni bien se extinguieron los dinosaurios, aparece en América el primer ser humano, digamos, el que se va a convertir a ser humano. Así que desde esa época aparece ahí. Entonces la gente no, no sabía qué decir contra esa teoría. Era una teoría nueva, una teoría que en realidad rompía todos los esquemas. Y bueno, pues la cuna de la humanidad al final decía él que era en América. Se hicieron estudios a esos huesos que él había encontrado de ese supuesto ser humano antiguo y en realidad se descubrió que en realidad había caído en un error. Veamos. Esos huesos que él había encontrado decían que era de un hombre, ¿no? Un hombre antiguo, el más antiguo del planeta. Pero esos huesos en realidad cuando se hicieron unas mediciones con un método llamado el carbono 14, se descubrió que en realidad no pertenecían todos a un ser humano. Pertenecían a algunas partes a algunos animales como el tigre de dientes de sable, monos platirrinos y algunos huesos sí eran de seres humanos, pero no de antiguos, seres humanos modernos que habían muerto recientemente. Entonces, ¿por qué se equivocó él? ¿Acaso él no sabía de eso? Es que él utilizó otro método para medir la antigüedad de los huesos que había encontrado. Y ese método que utilizó a veces pues tiene cierto margen de error. Y ese método es la estratigrafía. ¿Y en qué consiste la estratigrafía? Utilicemos el mismo esquema de acá. La estratigrafía consiste en que los restos humanos o seres vivos que se encuentran al interior de la Tierra tienen un año específico. Mientras más profundo bajes, más antiguo es el resto. Mientras más a la superficie estés, es más reciente el hueso. Imagínense este cráneo. Este cráneo obviamente es más reciente que este pez que está acá. Digamos que los restos de este pescadito que está aquí es más antiguo que ese cráneo. ¿Se dan cuenta? Por estar más abajo. Entonces él lo que hace es excavar, excavar y obviamente encontró huesos que se encontraban por aquí, ¿no? Y decía, oye, son restos muy antiguos y bueno, por eso digo que son de la era terciaria, ¿no? Pero esta forma de medición tiene un margen de error. El error es que a veces, como la Tierra está en pleno movimiento por las capas tectónicas, ¿no? Sabemos que ocurren sismos, terremotos, etcétera, y deslizamientos de placas tectónicas, hace que la Tierra se mueva y algunos restos óseos o líticos comienzan a sumergirse. Y por ejemplo, ¿no? De un hueso que se encontraba a unas 3 capas arriba, se deslizó unas 4 capas abajo. Y cuando un arqueólogo, por ejemplo, excave y encuentre esos huesos, va obviamente a datarlo con esa fecha. Y dice, no, tiene una antigüedad tal, porque lo he encontrado en tal capa. Entonces eso es como que genera un poco de error. Por esa razón que cuando Florentino Mellino dijo, oye, yo encontré huesos que pertenecían a la era terciaria, entonces pues no es porque se le ocurrió, sino porque según su método los encontró en esa capa. Pero cuando se utilizó el método del carbono 14, se descubrió que no, en realidad
Con el método del carbono 14 podemos también ver la antigüedad de los huesos y se dieron cuenta que no estaban no eran tan antiguos, eran recientes, ¿no? Y al final pues su teoría no tuvo validez. Sin embargo, no podemos tacharla porque hay algunos descubrimientos que él también había hecho de algunas excavaciones donde también encontraba ciertas pruebas. Y además también no podemos decir, oye, ¿sabes qué? Olvídense de esa teoría, se acabó. No, esa es la primera teoría científica, digámoslo así, que trató de explicar el origen del hombre americano. Entonces no podemos decir que Florentino Mellino se equivocó del todo y ya no tenemos que saber nunca más de él. No, sí tenemos que saber su historia, ¿ya? Sí tenemos que saber su historia y esa es, digamos entonces, la primera teoría que trató de explicar el origen del ser humano. Sin embargo, unos años después, Alex Hardikla, un, eh, un arqueólogo checo norteamericano, va a proponer una nueva teoría. En 1932, para ser específico. Y esa teoría era la teoría inmigracionista asiática. La diferencia entre la teoría inmigracionista y la teoría autoctonista es que la inmigracionista dice que el americano viene de afuera, o sea, ha venido de un lugar externo y ha llegado a América. No es que ha surgido en América, no es como el autoctonista que hemos visto que Florentino Mellino decía que el americano ha surgido en América, ha evolucionado en América y así. No, esta no dice eso. ¿Ya? Él dice que más bien los americanos provienen de Asia, que nosotros los americanos somos descendientes de Asia, de los asiáticos, de las tribus asiáticas antiguas, que ellos pasaron por el norte de Asia, por el noreste de Asia y llegaron por Norteamérica. Les explico mejor con un gráfico aquí, porque tengo un mapa aquí preparado. Bien, este gráfico explicaría mejor. Esto es Asia y esto es América del Norte. Dice que había pasado por esta parte, ¿no? Como Asia y América del Norte no están tan separadas, porque aquí hay un pequeño estrecho nada más que lo separa, es el estrecho de Bering, como ven acá. Dice que el ser humano ha pasado por este lugar, porque es el lugar más cercano entre los dos continentes. Y que también ayudó bastante la glaciación. Recuerden que en algunos temas anteriores habíamos visto un poco de la era del hielo. Y en la era del hielo baja la temperatura, las aguas comienzan a congelarse y comienzan a generarse grandes casquetes, que significa que esto comienza a unirse de hielo y también algunas tierras vistas. Entonces pasa por ahí el ser humano, porque el nivel del mar ha bajado también. Y si el nivel del mar disminuye, eso significa que las tierras que estaban antes sumergidas ahora emergen, pues no sé, se pueden ver. Entonces, él dice que los asiáticos han pasado por ahí, por este camino, y llegaron a América del Norte, ayudado por la glaciación, ayudado por la glaciación. Y él dice, ya, está bien, dicen, ¿no? O sea, ya, Asia y América del Norte no están tan separados, pero ¿cómo puede él estar tan seguro de que los americanos son descendientes de los asiáticos? Vamos a ver lo que él propone. Dice, esto del puente de tierra que existía entre Asia y América del Norte, que ayudaron a que el ser humano cruce, ¿ya? Algunos dicen que era un puente de tierra, algunos dicen que no, que era una placa de hielo y por ahí también pasaron. No importa cómo, si ha sido de tierra o de hielo, pero pasaron. Pasaron de Asia a América aproximadamente en el 4000 a.C. al 10.000 a.C. ¿Está bien? Más o menos entre ese periodo, y llegaron a América y poblaron toda América, durante la última glaciación, que es la glaciación de Wisconsin. Vean un mapa para que se entienda un poco mejor, este de acá. Esta es la glaciación de Wisconsin. La glaciación de Wisconsin consiste en que los casquetes, si se dan cuenta aquí arriba, comienzan a ensancharse y a congelar más agua. Miren América del Norte cómo estaba en la glaciación de Wisconsin. Miren América del Sur, pero acá está el Perú, y cómo estaba todo congelado, ¿no? Así es como el ser humano debe haber visto cuando, o sea, debe haber visto América cuando pasó. Entonces, ayudado por la glaciación, los continentes están conectados y pasa. Y llega a América. Así es como propone Alejandro Dikla. ¿Qué muestras prueba? Perdón, ¿qué muestras él pues enseña a la comunidad científica?
Dice que los americanos y los asiáticos tienen bastantes rasgos parecidos, físicos, rasgos físicos parecidos. Por ejemplo, el grosor, forma y color del cabello. Mira, grosor es un pelo grueso, no es un pelo delgado. Los asiáticos y los americanos lo comparten bastante. La forma y color del cabello. La forma del cabello es un cabello lacio o lisótrico, como le llaman, o trinchudo, como le llaman, ¿no? La mayoría de los americanos tienen ese tipo de cabello y el color predominante es el color negro. Yo sé que muchos me van a decir, pero profe, hay algunos que tienen cabellos ondulados, algunos tienen un cabello un poco más rubio, y es que ellos ya son producto de un mestizaje que se va a dar mucho después. Un mestizaje cuando llegan colonias europeas, colonias africanas, etcétera. Hay un mestizaje aquí que se va a dar. Entonces, por esa razón que en la actualidad hay americanos que tienen esas facciones. Pero los americanos, por ejemplo, en la Amazonía, esos americanos de la Amazonía que, digamos, no fueron, no, durante la época del virreinato, del descubrimiento de América, la invasión española, no, no fueron tan contactados por el mismo gobierno español. No fueron tan contactados, ellos mantuvieron, digamos, más sus rasgos antiguos, pues esos rasgos que compartían con los asiáticos. Si nosotros vemos una imagen, lo entenderíamos mucho mejor. Los rasgos, por ejemplo, el cabello negro, el cabello lacio, los ojos negros, también la forma de los ojos que son achinados, igual los míos también. O sea, son medios achinados. ¿Por qué? Porque los americanos dicen que son descendientes de los asiáticos. Lo que les estoy mostrando acá no es una tribu asiática. No porque sean jaladitos son asiáticos. Son amazónicos. Entonces, si nos damos cuenta, comparten bastantes rasgos con los asiáticos. Y es porque ellos han mantenido todavía un poco de sus rasgos físicos. Porque como les digo, durante la época del virreinato, durante la época de la invasión española, no hubo tanto contacto con ellos. Ellos han podido mantener esos rasgos físicos, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, se los puede ver, son los representantes de aquella primera llegada de oleadas de los asiáticos, ¿no? Entonces podemos comparar bastante en ello, ¿no? Ellos tienen bastantes rasgos parecidos, los rasgos como ojos rasgados, ojos achinados, eso es predominante en la Amazonía. Entonces algún día, por ejemplo, si vas a la Amazonía y también este, haces visitas, entonces puedes encontrarte con ellos y los puedes ver, oye, sí, tienes razón, ¿no? O sea, tienen los mismos rasgos. Es lo que decía Hardicla, ¿no? Bien, ¿dónde estoy? Aquí. Entonces, grosor, forma y color de cabello parecidos. Forma y color de los ojos rasgados, ojos achinados, ahí está. Mínima presencia de pilosidad facial, es decir, mínima vellosidad facial en la cara. Poco pelo en la cara, ¿no? Por ejemplo, la barba es un poco menor que una barba de los europeos, por ejemplo, ¿no? Tanto los asiáticos como los americanos tienen en su mayoría poca pilosidad facial. ¿Qué más? Proyección y ensanchamiento de los pómulos. Los pómulos son ensanchados, no son chupados, como se dice, ¿no? Sino son ensanchados, son hacia afuera. Como vemos, ¿no? Esta parte dura del cachete, esos son los pómulos. ¿Ya? ¿Qué más? Presencia de la mancha mongólica o lumbar. Sí, hasta ahora se dice que algunos bebés cuando nacen todavía presentan esa mancha lumbar. Por ejemplo, nace un bebé tanto en Asia como en América y nace un bebé con una mancha que se puede encontrar más o menos a la altura de la espalda media, más o menos. Y ahí es donde vemos que aparece esta mancha y es predominante tanto en Asia como en América. ¿Y por qué lo comparten? Por las mismas obvias razones que les digo. Porque son familia, digamos, son descendientes uno de los otros, ¿no? En Europa no se da digamos, esta cosa, ¿no? Esta mancha. No, no aparece. Allá. ¿Y por qué se le llama mancha mongólica? Porque son de la tribu de los mongoles, o sea, Mongolia, pues, ¿no? Una tribu que ya sabemos que fue un reino, ¿no? Gobernado por Genghis Khan y todo ello. Pero en la antigüedad, esas tribus mongólicas son las que llegan a América y son los que van a dar vida a los americanos.
Bien, entonces con todas estas pruebas y más las investigaciones que se hicieron de la última glaciación, el istmo de Beringia, se dieron cuenta que, oye, sí, parece que sí tiene razón. Es una de las teorías que tiene más peso hasta el día de hoy. Más peso. ¿Está bien? Hay algunos otros estudios que también proponen que los asiáticos no solamente llegaron a América por el istmo de Beringia o por el puente de Bering, sino que también utilizaron otras vías. Vamos de nuevo al mapa para entenderlo mucho mejor. En esta parte que ustedes observan, aquí hay como una especie de islas. Esas islas son las islas Aleutianas. Imagínense que en los casquetes polares no hayan llegado a tanto ya, digamos. No ha sido tanta la glaciación. Algunos dicen, son exagerados algunos en decir que la glaciación ha sido demasiado. No, la glaciación ha sido un poco menor y, y ya, pues no han llegado a cubrir tanto los continentes. Ya, en ese caso, si se hubiera dado, hay algunas tribus que pueden haber llegado a América viajando por estas islas, las islas Aleutianas. Y también la corriente de Kuroshibo. La corriente de Kuroshibo es una corriente que navega desde el oeste hacia el este. Es una corriente que va en dirección este y llega hasta América. Se dice que los asiáticos pueden haber sido ayudados por esa corriente de Kuroshibo para para poder llegar con más facilidad a América del Norte. Entonces dicen, ¿no? Sí, los asiáticos pueden haber pasado por el estrecho de Bering, pero también pueden haber pasado por las islas Aleutianas y ayudados por la corriente del Kuroshibo. Bien, ahora, acá hay unas imágenes, como por ejemplo de las pampas argentinas que yo ya les dije. Ahí es donde supuestamente se encontraba el Homus pampeanus que había propuesto Florentino Mellino. Y esto es más o menos cómo estaba unido América del Norte con Asia, ¿no? Por el puente de Bering. Ahí podemos ver. Por ejemplo, acá se puede ver que es un puente tierra. En algunas otras imágenes no lo vemos así, vemos que todo está cubierto de hielo y posiblemente era hielo, ¿no? Algunas imágenes como esta de acá, ¿no? Vemos que estaba hielo. Entonces, no importa. Lo que importa es que sí los asiáticos llegaron a América, ayudados por la glaciación. Bien, vamos a pasar ahora a la resolución del boletín. ¿Está bien? A ver, creo que lo tengo aquí. Sí, vamos a ir a las páginas número 146, 147 y 148. Esas tres páginas vamos a trabajar ahora. Como yo con bueno, ustedes ya saben mis anteriores clases, como ya las han visto, voy a explicarles el porqué de las respuestas de cada una de esas preguntas para que se entienda mucho mejor. La primera dice, ¿qué actividades realizaban los primeros hombres para obtener sus alimentos? Como el ser humano cuando llega a América era todavía Homo sapiens sapiens, todavía no producía alimentos, todavía no producía o sea, no conocía agricultura ni ganadería, se dedicaba a la cacería. Ese es uno de ellos, cacería. También la pesca, obviamente, y la recolección de frutos. Recolectaba frutos de los árboles, mas no los producía, ¿no? Ahí está. Esas son las actividades que realizaba el ser humano cuando llegó a América. Ahora, describe cómo ayudó la glaciación de Wisconsin al paso de Asia a América. Como ya les había mencionado, ¿no? La glaciación de Wisconsin hizo que la temperatura baje. Sea tan frío que se congeló el agua de los mares. Y como se congela agua, el nivel del mar desciende. ¿Qué es lo que he puesto ahí? Se produjo una disminución del nivel del mar. Disminuyó. Y así se pudo ver el puente de Bering. Y pasaron por ahí. Claro, obviamente los seres humanos no sabían que estaban pasando por un puente a otro continente. No lo sabían. Simplemente seguían a la manada de animales. ¿Se acuerdan que les expliqué, no? El ser humano cuando era nómada seguía a la manada de animales y ellos no sabían dónde estaban yendo. Simplemente seguían. Nada más. 3. ¿Cuáles serían, según los estudiosos, las otras rutas por donde el hombre llegó a Asia? Llegó de Asia a América. Como ya les comentaba, ¿no? Las islas Aleutianas y la corriente de Kuroshibo que las ayudó también. 4. Sobre las críticas hacia Mellino, ¿estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué? A ver, sobre las críticas a Mellino, ¿estamos de acuerdo? Yo, por ejemplo, en mi caso sí estoy de acuerdo porque al final la ciencia se descubrió que, bueno, lamentablemente los huesos no eran de la época, pues no.
de la época de la era terciaria, ¿no? Eran de la cuaternaria. Entonces sí estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque con el método del carbono 14 se pudo precisar mejor la antigüedad. Y bueno, al final se descubrió que esos huesos no pertenecían pues a esa época. Bien, trabajando en clase dice, vamos a identificar de dónde vinieron los primeros pobladores y para ello realiza las siguientes actividades. Esto dice, traza en el mapa una línea de acuerdo a la ruta que recorrieron los primeros hombres. Dice, ruta inmigracionista asiática de color azul y la ruta planteada por otros estudiosos de color rojo. Si nosotros vemos ahí en nuestro boletín, sí, creo que es en esta parte. Aquí está. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es trazar en nuestro boletín una línea de color azul para representar la inmigración asiática de Alejandría. ¿Se acuerdan, no? De Asia, por aquí, por el estrecho de Bering, deberíamos trazar una línea azul que llegue hasta Norteamérica. Es por aquí que vamos a poner esa línea. Y ahora, la otra, ruta planteada por otros estudiosos de color rojo. Los otros estudiosos, si ustedes se acuerdan, decían que pasaban por estas islas aleutianas. Acá justo el nombre de Aleutianas está tapando las islas. Aquí están las islas. Entonces lo que vamos a hacer es trazar una línea desde aquí hasta acá. Una línea de color rojo para que represente la teoría de los otros estudiosos. B. Responde las siguientes preguntas a partir del gráfico. Vamos a responder las preguntas a partir del gráfico. Dice, ¿qué países actuales de América del Norte atravesaron? O sea, aquí, ¿qué países se encuentran? Entre ellos ya sabemos, Estados Unidos, está Canadá y está México, ¿no? Creo que yo en la resolución les había puesto, aquí está, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México. Ahora dice, ¿consideras que esta ruta sería fácil? ¿O por qué? La ruta que te está diciendo de Ale Hardikla, ¿esta ruta sería fácil? En realidad, de otro lugar que vengan los americanos es un poco más difícil porque mira, es más largo por acá, es más largo por acá. Incluso desde Europa lanzarse por el Océano Atlántico y llegar por acá es un poco más largo. Aquí están más cerca. Por eso, ¿consideras que esta ruta es más fácil? No, en realidad yo la considero que sí, es más fácil. ¿Y por qué? Porque están muy cerca tanto Asia como América del Norte. La respuesta es ella debido a la cercanía de Asia y América. Bien. La edad del hielo. La edad del hielo. Si ustedes se acuerdan, la edad del hielo en esa época en la que nosotros tuvimos una gran megafauna, una fauna gigantesca que vivía pues en esa época de intenso frío. Ahí tenemos un texto. Ese texto, como no es tan largo, lo vamos a leer para que se entienda al toque. Dice, hace unos 2 millones de años se inició la era cuaternaria, ¿ya? Con ella, una época de heladas recurrentes, conocidas por los científicos como Pleistoceno. Durante el Pleistoceno, el hielo cubrió en 4 oportunidades gran parte de nuestro planeta. Dice que durante el Pleistoceno hubo 4 oportunidades en las que se enfrió el planeta. Y obviamente se ha enfriado, se descongeló, se enfriaba, se descongeló, así 4 veces. Estos periodos muy fríos, dice, los periodos muy fríos se llaman glaciaciones. Entre una y otra glaciación existen periodos llamados, acá dice, existen periodos de climas menos rigurosos llamados interglaciares. Entonces, imagínense, vean acá. Tenemos, por ejemplo, una glaciación y tenemos otra glaciación que van a darse unos millones de años después. Que hay entre ellas un periodo llamado interglacial, que es una época en la que la temperatura no es tan fría, sino que ha aumentado un poco. Entonces, glaciaciones, una glaciación que es una época fría. Una interglaciar es una época menos fría. Después de la interglaciar viene otra glaciación más fría. Y después una interglaciar menos fría. Y así, 4 veces. Por eso se dice que el planeta ha tenido 4 glaciaciones. La última de las glaciaciones, la glaciación de Wisconsin, es la que nosotros, los seres humanos, pasamos. Tuvimos que sobrevivir esa glaciación de Wisconsin. Ahora, el hombre llegó a América, dice, durante la 4ª y última glaciación. Ahí está, ya ven. El ser humano llegó a América en la 4ª glaciación, que es la glaciación de Wisconsin. Al Pleistoceno le
siguió el Holoceno. ¿Se acuerdan, no? Al Pleistoceno, que es la edad del hielo, le sigue el Holoceno, la edad del calentamiento. Dice, que comenzó hace 10.000 años aproximadamente. En la actualidad nos encontramos en este periodo. Los glaciares han desaparecido de casi todos los lugares donde existieron y se encuentran solo en las altas montañas y en los casquetes polares. Claro, ya no hay, o sea, el planeta ya no tiene casquetes como en la era del hielo, ¿se acuerdan, no? Como esta imagen que vimos por acá. Así ya no es el mundo, ya no es el mundo así, ¿no? Los casquetes han retrocedido y ahora solamente hay hielo, dice, en las altas montañas, en los nevados. Nada más. Y claro, en el polo norte y el polo sur. Pero ya no es el planeta así, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en la época del calentamiento del Holoceno. Ahora, con esto vamos a resolver las preguntas. Dice, ¿en cuántos periodos se divide la era cuaternaria? La era cuaternaria dice que se divide en dos periodos, el Pleistoceno y después el Holoceno, la era del hielo y la era del calentamiento. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ya resuelto. Dice, ¿cuántos periodos? En dos, Pleistoceno y Holoceno. 2. ¿Qué diferencia existe entre un periodo glacial y un interglacial? Como yo les explicaba, ¿no? En un periodo glacial hace bastante frío. En un periodo interglacial hace menos frío. Y ahí está, ¿no? Bien, vamos con la 3. Se menciona que actualmente vivimos en el periodo Holoceno. Realiza una descripción de nuestro clima actual. Nuestro clima actual tiene menos, o sea, ya no es tan frío. Tiene menos frío, hace más calor, ¿ya? Entonces aumenta la temperatura. ¿Y qué más? Los casquetes polares han disminuido. Ya no son gigantescos, sino que ahora se concentran en el polo norte, polo sur más pequeños y en los nevados. Entonces ahí está, disminución de los casquetes polares. Y finalmente, la 4 dice, ¿hace cuántos años finalizó el periodo del Pleistoceno? En el texto dice que más o menos el Pleistoceno terminó en el 10.000 para dar paso al Holoceno, a la era del calentamiento. Bien, la respuesta entonces sería 10.000 años. Y bien, ahora pasamos a la resolución de las preguntas con alternativas. La primera dice, ¿qué método utilizó Florentino Mellino para sustentar la antigüedad de los restos fósiles que encontró? ¿Se acuerdan? Florentino Mellino utilizó un método que era la estratigrafía, ¿no? El método estratigráfico, que consistía en excavar y mientras más profundo esté el hueso, más antigüedad tiene, ¿no? Eso, por eso se equivocó, ¿no? Porque en realidad la estratigrafía no es un método tan preciso. Tiene a veces un margen de error. Vamos con la 2. ¿Cómo se denominó la última glaciación que permitió al hombre recorrer el istmo de Beringia? La última glaciación es Wisconsin. Las demás que ustedes ven ahí, que es Nebraska, Kansas, Illinois, son glaciaciones. Mendel no tiene nada que ver ya, pero ahí están las otras glaciaciones, ¿no? Esas incluso en internet hay bastante información sobre ellas, incluso pueden haber mapas donde dicen muéstrenme el mapa del planeta en la glaciación de Nebraska, el mapa del planeta en Kansas, en Illinois y cuando fue la glaciación de Wisconsin. Así. Y tienen estos nombres porque los nombres fueron dados por Estados Unidos, por eso tiene las ciudades de algunos, o sea, tienen los nombres de algunas ciudades estadounidenses, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Illinois. Bueno, estados, no más que nada. 3. Tras la desaparición de la megafauna surgieron nuevos animales. Esto se produjo durante el periodo denominado allá. ¿Cuándo se extingue la megafauna? En el periodo del Holoceno, la época del calentamiento, ¿no? Ahí se extingue. La D. Vamos con la 4. Según la hipótesis autoctonista de Amellino, ¿cuál es el continente donde se encontrarían los restos humanos más antiguos? Según Florentino Amellino dice que se encuentran los restos más antiguos en las Pampas argentinas. Eso es en América, ¿no? Ahí está. La C. 5. Florentino Mellino planteó que los restos encontrados en sus excavaciones pertenecían a la era geológica terciaria. Él decía que sí pertenecían a la terciaria. Al final ya sabemos que no fue así, pues no pertenecían a esa época. 6. La corriente de Kuroshibo es una ruta de la hipótesis asiática, ¿se acuerdan, no? Según algunos otros estudiosos, decían que gracias a la corriente Kuroshibo, algunos asiáticos pasaron a América, ¿no? Por las islas Aleutianas también. Entonces sería la B. 7. Las islas Aleutianas permitieron el paso
a América de pobladores procedentes de Asia. Justo lo acabo de hablar ahora, ¿no? Vamos con la 8. La hipótesis inmigracionista más aceptada tiene como ruta la asiática. Sí, es la más aceptada hasta el día de hoy. Y su representante es, claro, Alex Hardicla, ¿no? Él es el que propone esta ruta asiática. 9. No es un animal considerado parte de la megafauna. O sea, no es un animal de aquella megafauna que se extinguió. Veamos, la paleollama, que era una llama antigua, no. Esta ya se extinguió. Megaterio ya se extinguió. El Megaterio era como un oso perezoso gigante. Que con un zarpazo nomás bajaba una rama de todo un árbol para comer los frutos que estaban ahí. Tigre de dientes de sable también se extinguió. El mamut también se extinguió. La vicuña, no, pues la vicuña no se extinguió. Entonces no es un animal de la megafauna. Alternativa, vicuña. Y vamos con la 10 y última. Dice, la hipótesis que señala que el hombre tenía como lugar de origen el continente americano. ¿Quién es el que dice que el hombre surge en América, se desarrolla en América, evoluciona en América? Florentino Mellino, según su teoría autóctonista que vimos, ¿no?, hace un buen rato. Qué bien. Con esto entonces estamos terminando el tema número 5. Espero que les haya gustado. Si hay algunas cosas que quieren hacer preguntas, lo pueden hacer. Igual también pueden ver cuantas veces ustedes deseen el video. Va a estar ahí en cualquier momento. Y siempre es bueno pues darles repasadas. Hay que aprender y aprender siempre. No es un aprendizaje de la noche a la mañana. Esto es con práctica. Chicos, siempre es así. Bien, entonces, hasta aquí me quedo. Yo ya los veré para una sexta clase más adelante. Y conmigo sería hasta ahora, el día de hoy. Cuídense, nos vemos.